Hola a todos, mi nombre es José Elías Bustamante Castellano, soy alumno de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras y actualmente estoy cursando la clase de Derecho Penal 1 con el abogado Sergio Vanegas, y en esta oportunidad abordaremos los siguientes temas: la pena como principal consecuencia del delito, la clasificación de las penas conforme a nuestro Código Penal y la determinación de la pena y el paso de la pena abstracta a la concreta. Muy bien, vamos a hablar sobre la pena, y ya todos sabemos que la pena es un sufrimiento impuesto por los tribunales de la justicia al culpable de una infracción penal. Decimos que la pena es un sufrimiento porque consiste en la privación o restricción de bienes jurídicos pertenecientes al condenado, tales como la vida, la libertad, la propiedad, los derechos, entre otros. Eh, Tenemos unas teorías de las penas, y dentro de ellas tenemos las teorías absolutas, las relativas y las mixtas. En las teorías absolutas se castiga al delincuente por el daño que causó. Se aplica la pena al individuo porque delinquió basándose en el libre albedrío. Se le aplica la pena porque, pudiendo elegir libremente entre respetar y violar la norma, este elige violarla. Para estas teorías, la esencia de la pena consiste en retribuir o compensar al delito con la pena. En otras, se basa en retribuir o compensar eh, con una justa retribución. Lo importante es el sentido de justicia, o sea que hay que darle a cada uno lo que merece o lo que se merece. No hay otra finalidad. Como el delincuente cometió un daño, se le retribuye con un delito a él, sin importar si la aplicación de esa pena es útil o no. Y en las teorías relativas prevencionistas eh, tienden a decir que la pena sirve de un modo para prevenir, y a partir de ahí tenemos una prevención general. Esta es aquella que apunta a la sociedad, es decir, que la aplicación de la pena causa un efecto en la sociedad. Y la prevención especial en la aplicación de la pena está dirigida directamente a causar un efecto en el individuo. Y las teorías mixtas, estas, como su nombre lo indican, son las que tratan de combinar eh, los principios tanto de las teorías absolutas como de las relativas, tratando de hacer compatible las teorías de la retribución con las teorías de la prevención. Las teorías de la prevención. También es importante explicar sobre la diferencia esencial que tienen las medidas de seguridad en relación a las penas. Como ya todos sabemos, la pena se impone al culpable como consecuencia de un delito con el objetivo de causarle un sufrimiento, determinándolo por la gravedad o culpabilidad de la persona. En cambio, las medidas de seguridad buscan la estimación de la nocividad del culpable, tratan de privar la libertad o una restricción de derechos. Estas no imponen un sufrimiento penal. Estas medidas de seguridad se dividen en dos grandes grupos. La número uno, tenemos las privativas de libertad. Estas tienen como consecuencia directa en el individuo de internar en un centro psiquiátrico a los declarados inimputables por problemas mentales, internar en las granjas penales y en la internación en los establecimientos educativos especial a todo imputable sordomudo. Tenemos las medidas restrictivas de la libertad o otros derechos. Estas medidas buscan principalmente mantener una libertad vigilada en el caso de enfermos mentales, prohibir la residencia de un lugar determinado y también como concurrir a determinados lugares, y la caución de buena conducta. Esta garantiza que el sujeto peligroso no cometa nuevos hechos punibles
y que deberá cumplir con las normas de conductas eh, impuestas. La expulsión de extranjeros cuando la decrete el juez a extranjeros condenados a una pena de más de 3 años de reclusión, o extranjeros que reincidan una pena impuesta. Eh, Ahora hablaremos sobre la lección 32, sobre la clasificación de las penas conforme a nuestro Código Penal. En el artículo 38 de nuestro Código Penal divide las penas en principales y accesorias. Las principales son la reclusión, la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial, la multa y la prisión. Y en las accesorias son la interdicción civil y el comiso. La inhabilitación constituye también una pena accesoria de la reclusión siempre que la ley no la imponga como pena principal de determinado delito. Eh, Estas penas también pueden clasificarse en penas privativas de libertad. Son aquellas que privan al reo de su libertad de movimiento. Aquí tenemos la reclusión y la prisión. Y las penas privativas o restrictivas de derechos, tenemos la inhabilitación absoluta, inhabilitación especial e interdicción civil. Y las penas pecuniarias son las que recaen sobre el peculio del condenado. Aquí decimos la multa y el comiso. Ahora vamos a hablar sobre la determinación de la pena y el paso de la pena abstracta a la concreta. Esta lección nos explica sobre la determinación de la pena y el paso de la pena abstracta a la pena concreta. Muy importante destacar que después de haber analizado el delito, es fundamental determinar cuál sería la pena que se le aplicará a cada participante. Aquí es donde se pasa de lo abstracto fijado en el Código Penal a lo concreto. La determinación de la pena se divide en dos fases. La fase número 1, que estamos hablando de la determinación legal, y la fase 2 sobre la determinación judicial. La diferencia esencial en ambas es que la primera, el juez se limita a aplicar las disposiciones establecidas por el legislador, y en la segunda el juez actúa conforme al llamado arbitrio judicial. En otras palabras, en la primera el juez determina el marco legal de la pena, disminuyendo o aumentando, y en la segunda su determinación es dentro de ese marco la pena concreta se conforme su arbitrio considera el aplicable. En conclusión, la determinación judicial de la pena es una tarea que comparte el legislador y los jueces, el legislador diseñando en la ley la extensión potencial del castigo que se aplicará al autor o partícipe de un delito. En cambio, el juez realizando un ejercicio complejo que debe de determinar, señalando en una condena, la pena en concreto que deberá cumplir el autor del delito. La determinación de la pena es la tarea esencial de la judicatura penal. A través de ella se va a manifestar sobre todo en comunicación de justicia a los sucesos delictivos. Muchas gracias.